A los 73 años, cuando muchos creían que había cerrado todos los capítulos amorosos de su vida, Verónica Castro anunció inesperadamente: «Me volveré a casar». Esa declaración no solo conmocionó al público, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de una mujer que alguna vez fue considerada un ícono de la belleza, la sonrisa y la soledad oculta tras los reflectores. Tras años de silencio, Verónica habló revelando a la pareja que había reavivado su corazón. Y la historia detrás de esa confesión te cautivará. A los 73 años, cuando el público ya la imaginaba retirada de los reflectores y dedicada solo a su familia, Verónica Castro volvió a ser noticia mundial con una frase que nadie vio venir. «Me voy a casar otra vez». Lo dijo con serenidad, pero con esa chispa en los ojos que solo aparece cuando el corazón vuelve a latir. Frente a los periodistas, en un evento íntimo pero cargado de emoción, la diva mexicana rompió el silencio que había mantenido durante años. Y en cuestión de segundos, todo México se estremeció. Las cámaras captaron su sonrisa, pero detrás de ella había una mezcla de nervios, alivio y verdad. Verónica, ícono de la televisión, del cine y de la música, llevaba décadas siendo observada, analizada, juzgada. Su vida sentimental había sido objeto de rumores constantes, y muchos creían que ya no quedaba espacio para el amor en su historia. Sin embargo, aquella tarde, ella misma se encargó de derribar ese mito con una sola frase: «El amor nunca se jubila, solo se transforma». El salón estalló en aplausos. Algunos pensaron que era una broma, otros no podían creerlo. Pero ella, con la serenidad de quien ha vivido mucho y ya no tiene nada que demostrar, continuó hablando. «Durante muchos años confesó, mi corazón estuvo en pausa, no porque no hubiera amor en mi vida, sino porque yo misma le tenía miedo». Era la primera vez que la actriz hablaba con tanta honestidad sobre sus emociones. Sus palabras no sonaban preparadas ni estratégicas. Eran espontáneas, nacidas del alma. En ese instante el público comprendió que no era un anuncio mediático, era una confesión real, profunda y humana. Verónica había aprendido a sobrevivir en un mundo que exige perfección, a mantener una sonrisa incluso cuando el alma se rompe. Había pasado por separaciones dolorosas, amistades traicionadas y años en los que su carrera absorbió cada minuto de su vida. Pero ahora, frente a todos, no hablaba la estrella, sino la mujer. «He amado, he perdido y he vuelto a amar», dijo con voz temblorosa. «Y si algo aprendí, es que nunca hay edad para volver a empezar». Los medios explotaron en cuestión de horas. Las redes se le llenaron de titulares, de opiniones, de teorías. ¿Quién era él? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Era verdad o solo una distracción? Pero Verónica permaneció en silencio. No confirmó nada más, no dio nombres, no buscó protagonismo. Solo dejó una frase antes de retirarse del evento. «Esta vez no quiero hablar del amor, quiero vivirlo». Esa frase se volvió viral. No era la típica declaración de una celebridad. Era la voz de una mujer que había recuperado la fe en los sentimientos, que había comprendido que amar no es debilidad, sino un acto de valor. Esa noche, en su casa, lejos de las cámaras, Verónica se sentó frente a una ventana abierta. Afuera llovía y el sonido del agua le trajo recuerdos de otras épocas, de sus primeros amores, de su juventud vertiginosa, de las noches en que el aplauso no bastaba para llenar el silencio. Y sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Había alguien que no la admiraba por sus telenovelas, ni por su fama, ni por su belleza, que desafiaba el paso del tiempo. Alguien que la miraba como mujer, con respeto, con ternura, con paciencia. Y mientras recordaba su voz, su mirada, sus palabras, entendió que lo que había anunciado ese día no era solo una boda. Era una reconciliación con la vida. Esa confesión pública no fue un truco mediático, ni una declaración impulsiva. Fue el cierre de una herida y el comienzo de algo completamente nuevo. Verónica Castro, la mujer que había hecho soñar a millones, se daba permiso de soñar una vez más. Esta vez por ella.
Durante muchos años, Verónica Castro fue el símbolo de la mujer fuerte, elegante y aparentemente invencible. Desde los escenarios más grandes hasta las pantallas internacionales, su presencia imponía respeto. Su sonrisa iluminaba y su voz llenaba cada rincón. Pero detrás de la artista había una mujer que había cerrado el corazón para protegerse. Hasta que de la forma más inesperada, la vida decidió sorprenderla. Todo comenzó en un evento benéfico en Guadalajara, una de esas ocasiones en las que Verónica asistía más por compromiso que por entusiasmo. No buscaba nada ni a nadie, y mucho menos amor. Pero entre los invitados había un hombre que, sin buscar atención, se destacó por su serenidad. No era una figura pública ni alguien del medio artístico. Se llamaba Jorge, un arquitecto jubilado discreto con una mirada tranquila y una sonrisa genuina. El primer encuentro fue breve, casi casual. Hablaron unos minutos sobre arte y música y luego se despidieron con cortesía. Pero algo en esa conversación se le quedó grabado a ella: la naturalidad. Jorge no la trató como una estrella ni como un ícono. La trató como a una mujer común. Fue un gesto pequeño pero poderoso. Días después, por coincidencia o destino, volvieron a Palainsåsasruede. Esta vez hablaron más tiempo. Jorge le contó sobre su vida tranquila, sus años de trabajo, su amor por los animales y su pasión por restaurar casas antiguas. Verónica, acostumbrada a conversaciones rápidas y superficiales, se encontró escuchando con interés genuino. Hacía mucho que no hablaba con alguien sin sentir prisa, recordaría después. El contacto fue creciendo. Llamadas ocasionales, mensajes breves, cafés compartidos sin cámaras, ni maquillaje. Lo que más la impresionó no fue lo que él decía, sino cómo la hacía sentir cómoda, libre, sin la necesidad de aparentar nada. Con él confesó: no tengo que ser Verónica Castro, solo tengo que ser yo. Jorge no conocía todos los detalles de su carrera, ni falta que hacía. Para él, ella no era una celebridad, sino una mujer con una risa contagiosa y una mirada profunda. No la interrumpía, no la juzgaba, no la analizaba. Solo la escuchaba. Esa paciencia, esa calma, fue lo que terminó derritiendo los muros que ella Villas había construido durante décadas. El amor, cuando llega tarde, tiene otra textura. No busca intensidad, busca equilibrio. No exige promesas, pide presencia. Así fue su relación lenta, sincera, sin artificios. Los días se transformaron en paseos tranquilos por el parque, en cenas a la luz de las velas, en charlas sobre el pasado y los sueños que aún quedaban por cumplir. Jorge admiraba su fortaleza, pero también la invitaba a soltarla. No siempre tienes que ser la fuerte, le decía. A veces también puedes dejarte cuidar. Y esas palabras simples pero tan humanas tocaron un lugar profundo dentro de ella. Porque Verónica, que había cuidado de todos, de su familia, de su carrera, de su imagen, nunca había permitido que alguien cuidara de ella. Poco a poco se fue dando cuenta de que lo que sentía no era una ilusión pasajera. Era real. Era amor, pero uno distinto, maduro, estable, sin la ansiedad del pasado. Y en ese proceso también descubrió algo más: que amar de nuevo no es una traición al ayer, sino una manera de honrarlo. Por eso, cuando decidió hablar públicamente sobre su compromiso, lo hizo con el corazón tranquilo. No buscaba aprobación ni comprensión. Solo quería que el mundo supiera que seguía viva en todos los sentidos. Este amor me tomó por sorpresa, dijo en una entrevista, pero era la sorpresa que la vida me debía. La gente suele pensar que el amor llega en la juventud con promesas y fuego. Pero el de Verónica y Jorge era diferente. Era el amor de las segundas oportunidades, el amor que no necesita ruido para sentirse eterno. Y fue precisamente esa paz, esa complicidad silenciosa la que la convenció de dar el paso que cambiaría su vida. Cuando Verónica Castro decidió hacer público su amor y su compromiso, sabía perfectamente lo que se avecinaba. Durante toda su vida, cada paso suyo había sido observado, comentado y juzgado. Pero esta vez, a sus 63 años, ya no tiene miedo. Lo que no imaginaba era que su decisión provocaría una ola de opiniones tan intensa, no solo de los medios, sino también de su propio entorno más cercano.
Su familia fue la primera en enterarse, y aunque hubo sonrisas, también hubo silencios. Algunos la felicitaron con emoción, comprendiendo que después de tantos años sola merecía volver a amar. Pero otros más escépticos no pudieron evitar expresar sus reservas. «A tu edad, mamá», llegó a decir uno de sus hijos con tono preocupado. No lo hacía por maldad, sino por protección. Verónica lo sabía, pero también sabía que el amor no se explica, se siente. Cuando se lo conté a mis hijos, recordó después, no supe si reír o llorar. Me miraban como si estuviera loca, pero yo solo sentía que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Los medios, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Los titulares se multiplicaron. Verónica Castro se casa a los 73 años. ¿Realmente está enamorada o es solo una estrategia? Su familia no aprueba la boda. Cada palabra era una mezcla de curiosidad y morbo, pero ella no respondió a ninguno. Permaneció firme, tranquila y siguió adelante. «Estoy cansada de vivir para la opinión de los demás», declaró una semana después. «He pasado mi vida entera cuidando mi imagen, midiendo cada gesto, cada palabra. Ya no quiero hacerlo más, quiero vivir para mí». Fue entonces cuando comprendió que amar a esa edad también era un acto de rebelión. Rebelión contra los prejuicios, contra la idea de que el amor pertenece solo a los jóvenes, contra la presión de mantener una fachada perfecta. Porque en realidad lo que más la había limitado durante años no era la soledad, sino el miedo al qué dirán. Con Jorge todo era diferente. Él no buscaba fama ni aprobación. La acompañaba en silencio, le daba espacio y cuando la veía dudar, simplemente la abrazaba. «No tienes que explicarte», le decía. «El amor no necesita permiso». Esa frase se convirtió en su mantra. Cada vez que la duda la rondaba, recordaba esas palabras, y con el tiempo incluso sus hijos comenzaron a comprender. Vieron a su madre más viva, más alegre, más auténtica que en décadas. Verónica no intentaba parecer joven, simplemente se sentía plena. Sin embargo, no todos fuera de su círculo cercano lo entendieron. En redes sociales los comentarios iban desde la admiración hasta la crueldad. «Ridícula, demasiado mayor, busca atención», escribían algunos. Pero también había quienes la defendían con fuerza, recordando que el amor no se mide con calendarios. Una mujer mayor que aún cree en el amor se convirtió sin querer en un símbolo de esperanza para miles de personas. Verónica comenzó a recibir mensajes de mujeres de todas las edades, unas que habían perdido la fe en el amor, otras que tenían miedo de empezar de nuevo. «Gracias por recordarnos que nunca es tarde», le escribían. Y ella, conmovida, respondía uno a uno con un simple «Gracias por entenderme». En una entrevista íntima, le preguntaron si temía volver a sufrir. Ella sonrió con serenidad y respondió: «Claro que tengo miedo. Pero el amor no se trata de no temer, sino de hacerlo de todos modos. Prefiero arriesgarme a vivir que quedarme esperando que la vida pase». Esa fue la esencia de su transformación. Ya no era la mujer que temía los titulares ni las críticas. Era la Verónica Castro que había enfrentado la fama, los fracasos, las lágrimas, y aún así seguía eligiendo el amor. «Después de todo lo que he vivido», dijo con la voz firme y el alma en calma, «amar a los 73 no es una locura, es una victoria». Y con esa convicción, Verónica decidió seguir adelante sin mirar atrás, preparándose para el día que cambiaría su historia para siempre. Durante décadas, el nombre de Verónica Castro fue sinónimo de éxito, glamour y magnetismo. Su rostro estaba en cada portada, su voz llenaba cada escenario y su carisma traspasaba fronteras. Pero lo que pocos sabían era que detrás de cada aplauso había una mujer que en silencio luchaba contra la soledad. Porque el brillo más intenso a veces esconde las sombras más profundas. Después de los años dorados de su carrera, cuando decidió alejarse de la televisión y del bullicio mediático, muchos creyeron que lo hacía por cansancio o por edad. Pero la verdad era más íntima. Verónica necesitaba respirar. Había entregado tanto de sí misma al público que un día se dio cuenta de que no quedaba nada para ella. Estaba vacía, confesó años más tarde. Tenía la sonrisa, las luces, el cariño del público.
pero cuando llegaba a casa el silencio me pesaba más que cualquier escenario. Esa etapa de retiro no fue fácil. Pasaba días sin salir evitando llamadas, desconectándose del ruido del mundo. No porque estuviera triste todo el tiempo, sino porque necesitaba reencontrarse con lo que realmente le daba sentido. Las paredes de su casa estaban llenas de recuerdos, trofeos, fotografías, flores, marchitas de admiradores, cartas de fans. Pero también estaban llenas de ausencias. A veces, mientras tomaba una taza de café frente a la ventana, veía pasar la vida desde afuera. Observaba a las parejas en la calle, a los jóvenes riendo, y se preguntaba en qué momento ella había dejado de ser parte de esa cotidianeidad sencilla. Estuve rodeada de gente toda mi vida, decía con voz suave, y sin embargo nunca me sentí tan sola. Los años le enseñaron que la fama es una moneda con dos caras. Por un lado le dio todo lo que había soñado: reconocimiento, estabilidad, amor del público. Pero por el otro le arrebató la intimidad, la calma y sobre todo la posibilidad de ser simplemente una mujer más. Siempre había un ojo, observando una cámara, esperando una opinión ajena por sobre la suya. Y cuando las luces se apagaron, quedó frente a la persona que había aprendido a esconder durante tanto tiempo ella misma. En esos años de silencio descubrió también el valor de la introspección. Volvió a leer, a escribir, a cantar para sí misma. Redescubrió el placer de lo cotidiano: preparar su desayuno, regar sus plantas, caminar sin rumbo por su jardín. Era un tipo de felicidad modesta pero verdadera. Y sin darse cuenta, esa paz interior comenzó a curar las heridas que había acumulado durante toda una vida de exigencias. Aún así, el corazón seguía inquieto. Había días en los que la nostalgia pesaba más. Recordaba amores pasados, conversaciones inconclusas, promesas que no se cumplieron. No eran reproches, sino memorias que regresaban como olas suaves, recordándole que a pesar del tiempo seguía siendo una mujer capaz de sentir. En una entrevista de radio le preguntaron si extrañaba los días de fama. Sonrió con sinceridad y respondió: extraño la emoción, no el ruido. Extraño sentirme viva, no observada. Esa frase se volvió icónica entre sus seguidores, porque resumía todo lo que había aprendido: que el verdadero éxito no está en el aplauso, sino en poder dormir tranquila. Fue, en medio de esa soledad consciente, de esa calma buscada, cuando el destino decidió darle un giro inesperado. Sin buscarlo, sin planearlo, sin imaginarlo, apareció Jorge, y con él una nueva razón para despertar con una sonrisa. Verónica entendió entonces que el silencio no siempre es vacío. A veces el silencio es el terreno donde florecen las segundas oportunidades. Porque, como ella misma diría después, el amor no llega cuando lo esperas. Llega cuando ya has aprendido a estar bien contigo misma. Y así, de la soledad más profunda, nació la historia que cambiaría el final de su vida. El amanecer de aquel día parecía distinto. No había prensa, no había público, ni siquiera alfombra roja. Solo el sonido del mar, el murmullo del viento y un puñado de personas que habían sido testigos de los capítulos más sinceros de su vida. Así quiso que fuera Verónica Castro, sin espectáculo, sin ruido, pero lleno de verdad. A sus 73 años, se preparaba para casarse, no como la estrella que el mundo conoció, sino como la mujer que por fin había aprendido a amar con calma. El vestido era sencillo, color marfil, con detalles de encaje bordados a mano. No buscaba impresionar a nadie. Solo quiero sentirme en paz, había dicho al elegirlo. En su mirada, había algo más que felicidad, había gratitud. Gratitud por el camino recorrido, por las lágrimas que la hicieron fuerte, por los silencios que la llevaron a conocerse, y por ese amor que llegó justo cuando había dejado de esperarlo. Jorge la esperaba en un pequeño altar improvisado rodeado de flores silvestres y velas encendidas. Cuando ella apareció, todos los presentes contuvieron la respiración. Verónica sonrió con la serenidad de quien ya no tiene que probar nada a nadie. Sus pasos eran lentos, firmes, y cada uno de ellos era una declaración de libertad, la libertad de elegir el amor, incluso cuando el mundo dice que ya no te corresponde. No hubo lujos, ni grandes discursos, solo palabras llenas de verdad. Cuando el oficiante le pidió que dijera algo, Verónica tomó el micrófono, respiró profundo y comenzó.
Durante años creí que el amor era algo que se pierde con el tiempo, que los corazones cansados ya no pueden latir con fuerza. Pero estaba equivocada. Hoy estoy aquí no para presumir una boda, sino para agradecerle a la vida por recordarme que el amor nunca se va. Solo espera el momento justo para regresar. Jorge la miraba con los ojos humedecidos. Ella continuó. Este amor no llegó para cambiarme. Llegó para acompañarme. No vino a rescatarme, sino a recordarme quién soy. Y si algo he aprendido es que nunca se es demasiado viejo para volver a empezar. Los invitados lloraban en silencio. Aquellas palabras pronunciadas con tanta sencillez tenían el peso de toda una vida. No era una historia de cuentos, sino de realidad. Una historia escrita con paciencia, con cicatrices y con esperanza. Cuando intercambiaron los anillos, ella tomó su mano con ternura y dijo una frase que conmovió a todos. Gracias por llegar cuando ya no esperaba nada. Y por enseñarme que todavía me quedaba todo por sentir. Después del sí acepto sonaron aplausos suaves, sin estridencias. Algunos brindaron, otros se abrazaron. Verónica se quedó mirando el cielo anaranjado del atardecer y murmuró. Ahora sí puedo decir que mi vida está completa. Horas más tarde, en una entrevista privada que concedió a una revista cercana, la actriz explicó lo que significaba para ella aquel momento. No me casé para cerrar una historia. Me casé para abrir otra, la más simple y la más honesta de todas. A esta edad ya no se ama con prisa ni con miedo. Se ama con fe. Y esa fe era la que iluminaba todo. Fe en el destino, en las segundas oportunidades, en la ternura, en los gestos pequeños. Porque como ella misma dijo, el amor no se mide en años, se mide en presencia. Verónica Castro. La gran diva que un día conquistó a millones cerraba así el círculo de su vida con la misma elegancia que siempre la caracterizó. Pero esta vez, sin guión, sin luces, sin maquillaje. Solo ella, su verdad, y un amor que llegó a tiempo, aunque todos creyeran que era demasiado tarde. Mientras el mar golpeaba suavemente la orilla y la noche caía sobre el horizonte, ella tomó la mano de Jorge y dijo casi en un susurro, no importa cuántos años tengamos. El amor, cuando es real, siempre rejuvenece. La historia de Verónica Castro no es una más de amor. Es una historia de renacimiento. Una historia que nos recuerda que la vida no se mide en los años que pasan, sino en los momentos que nos atrevemos a vivir. Después de tanto brillo, de tantas lágrimas escondidas, de tanto silencio acumulado, ella decidió volver a creer. Y en ese acto simple y valiente, encontró la paz que el éxito nunca pudo darle. A los 73 años, Verónica nos enseñó algo que a veces olvidamos, que el corazón no envejece, que la capacidad de amar no se pierde, y que nunca hay un demasiado tarde cuando se trata de sentir. El amor no llega para completar lo que falta, sino para acompañar lo que ya somos. Y eso fue exactamente lo que ella descubrió, que amar no es un lujo, es una forma de libertad. Su boda no fue un evento, fue una declaración. Una declaración de fe en la vida, en la ternura, en la posibilidad de empezar de nuevo sin miedo al juicio ni al tiempo. Porque al final el amor verdadero no tiene edad. No necesita aprobación, ni títulos, ni cámaras. Solo necesita dos almas dispuestas a caminar juntas, aunque el camino llegue al final del día. Verónica Castro, con la serenidad de quien ha vivido todo. Y aún conserva la curiosidad de seguir sintiendo, nos dejó un mensaje que trasciende generaciones. El amor no se acaba, solo se transforma. Y mientras muchos la recordarán por sus papeles, por su risa, por su talento, quienes la han seguido de cerca, sabrán que su mayor legado no fue su fama, sino su ejemplo de humanidad. Porque en un mundo que teme al paso del tiempo, ella eligió abrazarlo. En un mundo que idolatra la juventud, ella decidió amar con madurez. Y en una sociedad que insiste en que el amor pertenece solo al pasado, ella lo vivió como si fuera el primer día. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar que siempre hay una segunda oportunidad para amar, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y cuéntanos. ¿Crees tú también que el amor puede renacer a cualquier edad?
porque como Verónica todos merecemos un final lleno de ternura, o tal vez un nuevo comienzo disfrazado de amor.